Esto es lo que nos han solicitado aquí en la universidad, que abarquemos sobre ginecología pediátrica y adolescente. O sea, conocer las diferentes patologías en la ginecología pediátrica, conocer e identificar las alteraciones en el ciclo menstrual y llegar al tratamiento. Muy básico, ¿no? O sea, porque la ginecología pediátrica es bien amplia. Entonces, cuando estamos hablando de paciente pediátrico y estamos hablando de paciente adolescente, tiene que haber una especialidad o una subespecialidad. Como hay gastroenterología pediátrica, como hay cirugía pediátrica, como hay todo pediátrico, tiene que haber la especialidad de ginecología pediátrica. ¿Listo? Entonces, la ginecología pediátrica se va a definir como la especialidad de la medicina que va a atender la evolución de los genitales, sus problemas, su prevención, desde que es niña, adolescente, hasta que llega a la edad adulta. ¿Por qué? Porque esta es una edad de evolución, crecimiento y modificación natural diferente al de las pacientes, a los de las pacientes adultas que merecen, o sea, como consecuencia, una atención especializada. Y otro punto que tenemos que tomar en cuenta, y tal vez lo más importante, nosotros tenemos que conocer lo que es normal, lo que es fisiológico, para darnos cuenta de lo que es patológico. ¿Ya? Y ahorita les voy a demostrar por qué. Simplemente como conceptos, o sea, no los voy a cansar, no vamos a hablar aquí de genética, pero tienen que tener en cuenta estos conceptos. ¿Qué es el sexo genético? Es el sexo que se da en el momento de la fecundación. ¿Qué es el sexo gonadal? Es la diferenciación de la gónada en masculino y femenino. Masculino, los dos juegos cromosómicos de 46XX, 23, diré X y E, 23, o sea, dos pares de juegos de 23, que se da desde el día 43 después de la fecundación. Y en el ovario, el gameto femenino, que es 46XX, que se hace hasta el día 63 de la fecundación. ¿Quién determina el sexo del bebé? El varón, porque tiene los dos cromosomas, el X y el Y, y después los descarados, buenos para nada, ay, otra vez mujer, ay, otra vez hombre. ¿Quién determina el sexo? El hombre, ¿no ve? Podemos decir otras cosas. Sexo anatómico. ¿Cuándo el sexo anatómico? Por la ecografía podemos ver ya los genitales externos. Cuando es varón, de la semana 9 a la semana 16. Poquito falso, ¿no? O sea, de la semana 16 para arriba. Y cuando es mujercita, de la semana 15 hasta la semana 22. El sexo anatómico. En el sexo gonadal, ahora hay estudios. Antes de la semana 10, si le pedimos a la paciente un estudio genético, antes de la semana 10 ya podemos saber nosotros qué sexo va a ser el bebé y qué problemas puede tener. No hay un estudio, digamos, que ahorita nos diga si el bebé va a tener autismo, no va a tener autismo, no hay. Pero si hacemos este estudio cromosómico, antes de las 10 semanas sabemos qué sexo es el bebé y si va a tener alguna cromosomopatía, por ejemplo, el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, de Patau, todas estas cosas, y algunos que son incompatibles con la vida. ¿Por qué, digamos, antes de las 10 semanas? Porque es el tiempo en donde si tiene una cromosomopatía o alguna alteración incompatible con la vida, se puede interrumpir. Todo lo contrario, todas las pacientes no quieren hacerse porque es un estudio un poco caro, entonces nos vamos a lo normal, ¿no? La primera ecografía, la segunda que se hace de la semana 11 a la semana 14 y que no identifica rápido estas cosas. Cuando hablamos del sexo de crianza, el sexo de crianza es el asignado al nacer. Es como cuando agarra el pediatra y te dice sexo femenino, sexo masculino y te entregan su cartón. ¿Ya? Y el sexo psicosocial es el que ya adquiere el bebé
antes de los 18 meses, cuando tú le dices, ay mamita, le dices, ¿no? Papito, al hombrecito, ay macho, macho no se llora. ¿Sí o no? Tú eres mujercita, tienes que ser más delicada. A eso se refiere. Solamente quiero que sepan los conceptos. ¿Desde cuándo estamos hablando del recién nacido? No sabemos nada de pediatría. Esto deberían haber llevado en pediatría. ¿Desde cuándo se dice recién nacido? Hasta ridícula la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Desde el momento que nace hasta las 24 horas. ¿Ya? Y tenemos que tomar en cuenta en este momento el desarrollo corporal, la talla, el peso y verificar los genitales porque van a cambiar dependiendo de las edades. Por ejemplo, en una recién nacida podemos ver en los genitales primero que están los botones mamarios achatados pero están presentes tanto en el sexo femenino como el sexo masculino. Pero en el área genital que vemos, las niñas, o sea, el sexo femenino, pueden tener un flujo, pueden tener sangrado en el área genital. Y eso no es porque hayamos lastimado nosotros el área genital en el momento del parto o la cesárea, sino es porque hay hormonas que siguen pasando o que han pasado a la bebé a través del cordón umbilical. ¿Listo? Es por eso que podemos encontrar una vulva edematosa, fíjense, por etapa, por edad, recién nacido, el primer día de vida. La vulva edematosa, los labios engrosados, el clítoris edematoso, generalmente va a lucir un poquito grande. El himen va a estar grueso. Si nosotros revisamos un poquito más, va a tener un orificio de 0.4 centímetros. Las mucosas van a ser húmedas y rosadas. ¿Por qué húmedas y rosadas? Porque está con esta estimulación de la mamá. ¿Ya? El pasaje hormonal a través del cordón umbilical. Y si realizamos una vaginometría, tiene que medir de 4 a 5 centímetros. Es como hacemos la especuloscopía en una paciente adulta. Pero en una recién nacida podemos hacer la vaginometría, es parte del estudio. Pero generalmente nace el bebé y ¿qué se fijan? Yo nunca he visto hacer, por lo menos en el Hospital del Sur, una vaginometría, porque uno, que las mamás se pueden infartar si no le explicas lo que estás haciendo, y otro si no tienes la experiencia pueden lastimar a la niña. Pero generalmente se utiliza un cotonete con vaselina, obviamente, y se trata de ver la permeabilidad de la vagina. A veces tenemos vagina o himen imperforado. Y obviamente de eso tú no te vas a dar cuenta hasta que la niña tenga que empezar a menstruar. Y si tiene el himen imperforado o la vagina está obstruida, ¿cómo va a menstruar? Entonces su primera menstruación a sus 8 años, cada mes, y llega un punto en que se forma una masa en el área pélvica. Y le piden ecografía y le piden tomografía y jamás hacen la revisión. Y después cuando permeabilizamos, cuando perforamos para que salga esa sangre, sale una sangre tipo podrida. A mí me ha tocado. ¿Ya? Entonces, ¿puede haber una leucorrea fisiológica? Sí, porque el pH es ácido, menor a 6. El útero va a medir 4 centímetros, va a haber una relación entre el cuello y el cuerpo de 3 a 1. El cuello es más grande en este tiempo, ¿ya? Las trompas uterinas van a ser bien largas y bien delgaditas. Los ovarios van a pesar 0.3 y generalmente están en la cavidad abdominal. Ya, sepárense o júntense, pero no se distraigan. Porque son también respetuosos. Estoy pasando el tema y estás con tu salud. O te pones estadas, o te pones a hablar con él. Entonces, todo esto, las trompas, los ovarios, están en la recién nacida intraabdominal. ¿Ya? Cuando hablamos, fíjense, estas son las características, ¿ya? Fíjense los labios engrosados, hay una hipertrofia del clítoris. No se logra evidenciar bien, pero esto es el himen grueso, un poco brilloso. Y estas son otras variantes anatómicas y aquí están haciendo una vaginoscopía, vaginometría de. Cuando hablamos de infancia
¿Cuándo hablamos de neonato? O sea, recién nacido es desde que nace el bebé hasta las primeras 24 horas, ¿no? ¿Neonato desde cuándo? Desde las 24 horas hasta los 28 días, hasta el primer mes de vida. ¿Y cuándo hablamos de infancia temprana? Desde el segundo mes hasta los 2 años cumplidos del bebé, o de la bebé en este caso. ¿Ya? Esto por edades, ¿sabían? O sea, se puede decir lactante menor, lactante mayor también. ¿Ya? Entonces, aquí que ustedes ya vean que hay un sangrado o que haya flujo genital ya no es normal, porque primero en esta edad los bebés o las bebés no van a tener, no están secretando sus propias hormonas y tampoco están bajo la influencia estrogénica de la mamá. Entonces no es normal ni que vean sangrado ni que vean flujo. Generalmente van a ver una vulva aplanada y la recién nacida es una vulva edematosa, ¿no ven? Los labios mayores están chatos, los menores están finos. En este momento va a haber una desaparición del tejido adiposo. El clítoris en el recién nacido está grueso, ¿no? Aquí va a estar pequeño y delgado. Y el himen está delgado y va a tener un orificio de 0.5 centímetros. En la recién nacida es de 0.4 centímetros, ¿no ven? El vestíbulo es menos profundo, las mucosas son delgadas, rojas, la vaginometría puede ser de 4 a 5 centímetros, no tiene que haber secreción, o sea, el pH tiene que ser más alcalino, por encima de 7, el útero va a disminuir de tamaño y en este momento los ovarios ya vienen de estar intrapélvicos. ¿Ya? Estas son variantes de himen, por si acaso. Este es un himen anular, toditos los desde arriba, porque tienen una circunferencia y sus bordes son nítidos. Cuando el himen está perforado, entonces se van a formar aquí carúnculas. Estos son himenes íntegros y son anulares, ¿ya? O sea, en forma de círculo. Otra variante anatómica son los semilunares, que van a tener la forma de una semiluna, ¿ya? Es normal, es una variante anatómica también. Si nosotros, el himen cribriforme es una variante anatómica normal que podemos encontrar también. Si nosotros no sabemos revisar o no sabemos lo que es normal, podemos confundir. Por ejemplo, fíjense, esta imagen es diferente al himen anular, ¿no ven? Pero es una muesca congénita, es algo congénito, que generalmente se presenta con bordes regulares, pero hay muescas. Si tú no sabes que puede haber esta variante de himen, entonces cuando vengan a su revisión, digamos, la niña se ha caído, se ha golpeado, hay un sangrado por un golpe o algo, y tú te fijas, puedes confundirte con restos lineales y puedes decir que ha habido penetración o que ha habido trauma a nivel de himen. Y vamos a poner en problemas a las personas que están cercanas a la niña. Entonces, esta es una variante anatómica normal. Ya es una muestra congénita en donde no hay desgarro. Si se fijan, está íntegro, pero hay presencia de muestras. ¿Ya? ¿Cuándo hablamos de infancia tardía? ¿De qué edad a qué edad? Hablando de pediatría, hablamos de lactante menor, lactante mayor, pero cuando estamos con ginecología, algunas terminologías cambian. Puede ser desde los 2 años hasta los 8 años. ¿Ya? Entonces, más o menos a los 8 años, va a empezar la influencia de los estrógenos. La niña va a empezar a secretar sus propias hormonas, los estrógenos. Entonces aparece la pubarca, los labios mayores con tejido adiposo y los menores van a ser más redondeados. El himen va a estar grueso, va a tener un orificio ya mayor de 0.7 centímetros. Si se realiza una vaginometría, tiene que estar más o menos de 7 a 8 centímetros. Hay maduración del epitelio y en este momento la relación entre el cuerpo y el cuello del útero es la misma.
digamos, de 1-1. La perimenarca, ¿de qué edad a qué edad? Desde los 8 años hasta los 10 años, ¿ya? Con influencia estrogénica. Aquí ya vamos a empezar a ver las características sexuales femeninas más acentuadas en la niña. La vulva va a estar posterior y horizontal, los labios mayores van a estar gruesos, los menores van a empezar a pigmentarse por el estrogenismo. El himen va a estar grueso, va a tener un orificio ya de 1 centímetro. Las mucosas son pálidas, húmedas, ¿por qué? Porque ya tiene su estimulación hormonal. La vagina de 10 a 12 centímetros, puede haber ahora sí una leucorrea fisiológica y la relación del cuerpo y el cuello es de 2-1. Entonces vienen las mamás y te dicen: mi hija está con flujo, mi hija está manchando la ropa interior. ¿Y ustedes qué le tienen que decir? Si es una niña que tiene 9-10 años. Que es normal, pues, es normal. Todas, incluso toda su vida van a tener flujo. En el momento de la ovulación hay un flujo. Y cuando las niñas empiezan a tener una influencia hormonal, pueden tener un flujo. ¿Cuándo pensamos que es infección? Cuando el flujo va a presentar mal olor, un diferente color que puede ser blanco grumoso, que nos hace pensar en hongos, un color amarillo olor a pescado que nos puede hacer pensar en gardenia, ¿no ven? Y cuando la paciente viene con prurito, con molestias en el área genital, ahí pensamos que es una infección. Pero si es un flujo donde la niña dice que moja, que mancha su ropa interior, eso es normal. Simplemente orientar a la mamá sobre el aseo. ¿Listo? Pubertad. Ya ha iniciado las menstruaciones la niña y generalmente se da desde los 12 años. Entonces es una aceleración del crecimiento. En este momento en la pubertad la niña alcanza el 20% de su estatura total. ¿Qué entienden por eso? Es en esta etapa, digamos a los 12-13 años, ¿verdad que han visto en el colegio que las niñas siempre son más grandes que los niños, ¿no? ¿O no? Sí, siempre son más grandes las niñas que los niños por la estimulación hormonal. Es en este momento, o sea, a partir después de los 8 años que va a aparecer la telarquía, la pubarquía, o sea, la maduración de las mamas, la maduración de los genitales, del vello púbico. Va a haber cambios en el sistema cardiopulmonar y va a haber desarrollo gonadal, o sea, la paciente va a empezar a menstruar. ¿Y la adolescencia desde qué edad? Pues el anterior era de los 10 a los 12 años, chicos, perdón. Y la adolescencia empieza desde los 12 años, ¿ya? Entonces, la paciente ya ha adquirido su talla adulta, desarrollo completo de los caracteres sexuales, va a haber una ciclicidad menstrual, maduración del sistema cardiopulmonar, desarrollo gonadal y va a haber un pensamiento lógico. Hay dos escalas, las dos son para ver la evaluación del estado puberal de la paciente y en los dos vamos a ver el desarrollo de las mamas, ¿ya? En los estadios del tálamo. Aquí estamos viendo un estadio 1, en donde es prepuberal, donde las mamas están planas y apenas se ven las areolas, ya, o sea, los pezones. Y aquí ya estamos viendo un desarrollo adulto después de los 12 años, a los 15, 16 años. Aquí es lo mismo. Fíjense cómo tiene que ir cambiando. Por ejemplo, una paciente de 14 años con una escala de Tanner puberal estadio 2 es normal. No es normal, porque a partir de los 12, 13, 14 años tenemos que estar en el estadio 3, 4, 5 a medida que va creciendo la niña, ¿ya? Este es un himen con estimulación hormonal. Fíjense, está más lubricado, está más brilloso. A diferencia, este es un himen parcial y perforador, que les voy a mostrar otro. ¿Cómo describirían esta imagen ustedes?
A lo que me refería hace rato, porque, o sea, las niñas, parte de su examen ginecológico una vez que han nacido, porque ya a sus 2 años, a sus 4, a sus 6, es más difícil hacerles un examen genital. ¿Cómo tú le explicas a una niña de 5, de 4 años que vas a hacer que vas a introducir un hisopo para ver si hay permeabilidad en la vagina o en el niño? No hay cómo, ¿no? Entonces, si nosotros valoráramos, haríamos un estudio ginecológico completo, o el pediatra haría, evitaríamos este tipo de patologías después. Este es un himen imperforado, donde no hay cómo menstrue. Según la literatura, la foto que sacado era una niña de 13 años, y no sabemos por ahí la niña menstruado desde sus 9 años, 9, 10, 11, 12, 13, cuánta sangre acumulada aquí adentro, ¿no? Aquí también este es un himen imperforado. ¿Cómo me describirían, digamos, cualquiera de estas diapositivas? ¿Cómo describirían ustedes? Primero es lo que ves, después es lo que palpas, ¿no ves? Y en una paciente adulta, ¿cómo es? Primero es lo que ves, dependiendo si estás haciendo mamas o estás haciendo el área genital. En este caso, el área genital, ¿cómo describes en un adulto? Primero es lo que ves, después es lo que palpas, después es el examen especular, después es el tacto bimanual y después es el tacto vaginal. Pero en una niña es lo que ves y es lo que tocas. No puedes hacerle tacto, no puedes hacer el examen especular, no se puede, no se debe. Entonces, ¿cómo describes? Aquí ya te está diciendo que son condilomas. Aquí, por ejemplo, pueden decir se evidencia genitales externos ocupados por una masa de más o menos 4, 5, 6 centímetros que protruye por canal vaginal, porque esto es el canal vaginal, que protruye todo el introito vaginal de color grisáceo brilloso, así más o menos. Aquí les está diciendo, estas imágenes tienen condilomas, ¿no ven? Y son imágenes de niñas, por si acaso. Las fotos de niñas que he sacado, ¿es normal que una niña tenga condilomas? No es normal, aunque la mamá, digamos, haya tenido condilomas durante el embarazo y hayamos atendido un parto vaginal por condilomatosis, o sea, llegan pues las pacientes con 10 de dilatación 9, ya no te da tiempo de meter a quirófano. ¿Y qué es lo que le puede pasar? Generalmente una condilomatosis laringea, una conjuntivitis ocular, porque los condilomas van a salir en las mucosas, ¿no ven? Entonces eso le puede pasar, pero que le pase al área genital condilomas, no. Esto más bien se trata de un abuso sexual. Pero ¿cómo describes? Genitales externos se evidencia a nivel del, aquí están los labios menores, ¿no ves? Desde el clítoris, los labios menores, y aquí están los labios mayores. ¿Y cómo describes tú una condilomatosis? Se describe, se evidencia a nivel del labio mayor derecho, lesiones exofíticas vegetantes, esos condilomas que parecen coliflor, esos siempre, si yo leo en cualquier lado que ustedes escriban lesiones exofíticas vegetantes, entiendo que me están hablando de condilomas. Ahora, si ustedes describen lesiones sobrelevantadas con superficie blanca aterciopelada, ¿de qué me están hablando? De molusco contagioso, así es el molusco contagioso. Ahora, si me dicen se evidencian lesiones vesiculosas acuminadas con signos de sangrado y superficie con líquido, digamos, ¿de qué me están hablando? De herpes, ¿no ven? Entonces, más o menos tienen que saber las características de la lesión y describir según la ubicación. ¿Ya? Entonces, aquí también pueden colocar, este es el introito vaginal, aquí están los labios menores, los labios mayores,
Se evidencia a nivel de introito vaginal, masa que protruye por el canal vaginal, depende del tamaño. Y ponen el color. En su examen les voy a pasar dibujos y ustedes van a describir. Entonces es importante hacer el examen ginecológico a cualquier edad, ¿ya? Y es necesario, debemos conocer la normalidad para nosotros poder identificar dónde estamos y cuándo debemos dar una atención adecuada a las pacientes. Entonces, más o menos es en estos momentos en donde nosotros tenemos que recomendar a la paciente traer a su hija, a su niña, para hacer un control ginecológico. En la recién nacida, ¿se debe hacer la vaginometría? Se debe hacer para evitar complicaciones futuras cuando la paciente no pueda menstruar, en caso de que estemos hablando de un himen interfural. ¿Listo? A los 8 años, ¿por qué? Porque es el inicio de la etapa puberal. Es donde va a empezar la paciente a secretar sus propias hormonas, donde va a poder tener flujo, donde se está preparando para menstruar. A los 10 años, cuando ya ha empezado a tener menstruaciones la niña, y cuando se hace anualmente, cuando esta niña ha empezado a tener relaciones sexuales. ¿Está bien? Bien cortito el tema, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de patologías. Ahora se van a quedar